¿Por qué la leyenda de Sandokan nunca muere? Y por qué Kabir Bedi nunca pudo liberarse de este papel. Por Aldo Grasso. El héroe de Salgari se ha convertido, desde hace más de un siglo, en un símbolo de la lucha de los pueblos nativos contra los invasores. La nueva serie protagonizada por Can Yaman y Alessandro Preciosi se emitió el lunes, 1 de diciembre en Rai 1. 50 años después de la famosa serie de Rai, que se convirtió en un símbolo de rebelión y libertad, el héroe nacido de la pluma de Emilio Salgari, 1862 a 1911, regresa a Rai 1. Una historia atemporal que transporta a los espectadores a tierras exóticas y épocas lejanas. Borneo, en la primera mitad del siglo XIX, entre pueblos que luchan por su libertad y potencias coloniales guiadas por una avidez ciega y brutal. Sandokan es un príncipe malayo destronado que, para vengarse de los ocupantes británicos, se convierte en el temido líder pirata de la isla de Monpracem, apoyado por su fiel amigo portugués Yáñez de Gomera. Se le representa como un héroe romántico y audaz, movido por un fuerte sentido del honor y la justicia. Combate la opresión colonial y encarna un valor indomable frente a los imperios. Su figura también está ligada a la turbulenta historia de amor con la perla de Labuan, Mariana. Aunque Salgari nunca viajó a Asia, recurrió a crónicas, mapas y diccionarios para crear un mundo exótico y lleno de aventuras. Selvas salvajes, piratas leales, los Tigroti, y batallas navales apasionantes. Un universo capaz de encender la imaginación de generaciones de lectores, y, más tarde, de televidentes. La historia de Sandokan en televisión. El personaje de Kabir Bedi, con su físico imponente y su mirada feroz, llegó a las pantallas italianas en 1976, acompañado de un grito que se volvería de culto. Sandokan, Sandokan. Desde entonces, el célebre pirata se convirtió en una presencia dominante en la televisión, marcando a generaciones gracias al drama de Sergio Sollima. ¿Qué significaba entonces espectáculo? La miniserie de 6 episodios dirigida por Sollima, inspirada en los 9 volúmenes del ciclo indomalayo de Salgari, llevó a la pantalla las aventuras del caballero pirata Sandokan, Kabir Bedi. Junto a él estaban Yáñez, el aventurero portugués defensor de la causa del tigre de Monpracem, la perla de Labuan, Querel André, el cruel James Brooke, Adolfo Celi, Lord Guillonc, Hans Caninenberg y Tremal Naik, Ganesh Kumar. Personajes que dieron vida a las mejores páginas del escritor veronés. Sandokan se rodó en los mismos lugares descritos por Salgari: Kuala Lumpur, Tailandia, Tirapati en el interior de la India y Madrás. Quedaron grabados en la memoria sus paisajes deslumbrantes y el poderoso duelo de Kabir Bedi con un tigre. El rostro de Kabir Bedi. Hablando de Kabir Bedi, quizá por profesión, quizá por azar o por una fina maldición, la vida artística del actor ha quedado irremediablemente ligada a Sandokan. Todo comenzó en 1976 con la serie de Sollima. 20 años después llegaron El regreso de Sandokan, de Enzo G. Castellari y El hijo de Sandokan, nuevamente con Sollima. Mientras tanto, al actor nacido en Lahore, entonces India, hoy Pakistán, le llovían papeles aventureros ambientados en selvas, desiertos y tierras exóticas. Era imposible. Sin el tigre de Monpracem, ni la actuación ni las angustias existenciales podían apaciguarse. Por eso, como dice un antiguo proverbio malayo, a un tigre regalado no se le mira el colmillo. El héroe en el cine. El cine también ha sido generoso con el héroe de Salgari. Aparece como protagonista en una veintena de películas, desde Los piratas de Malasia, 1941, hasta Sandokan, Los dos tigres, 2008, pasando por El misterio de la selva negra, 1953, y Sandokan, El tigre ruge de nuevo, 2001. La leyenda de Sandokan ha perdurado porque está inspirada en los piratas malayos, raiders locales del sudeste asiático, que luchaban contra las potencias coloniales europeas, principalmente británicos y holandeses, para defender su independencia y sus rutas comerciales. Su mayor enemigo, el rajá blanco James Brooke, fue un personaje real. Brooke, aventurero inglés que se convirtió en gobernador de Sarawak en 1841, combatió implacablemente la piratería local,
vista como una amenaza para la expansión colonial. En la novela, Sandokan encarna la resistencia indígena frente a los invasores. Por eso Sandokan, gracias a los libros de Salgari y a la televisión, se ha convertido en un arquetipo universal del rebelde que no se somete al poder y lucha por la justicia y por su propia identidad. La nueva adaptación televisiva intenta precisamente recuperar ese espíritu, actualizándolo para un público contemporáneo que ya no concibe la aventura sin una reflexión sobre el colonialismo y la identidad cultural. En este sentido, la serie protagonizada por Can Yaman y Alessandro Preciosi no pretende simplemente reproducir el mito, sino reinterpretarlo. Yaman ofrece un Sandokan más introspectivo, con un trasfondo emocional marcado por la pérdida, mientras que Preciosi aporta a Yáñez una elegancia irónica que dialoga con el original, pero también lo redefine para una sensibilidad moderna. La producción enfatiza elementos que en los años 70 eran secundarios: la complejidad política del sudeste asiático, las tensiones entre los imperios europeos y los sultanatos locales, la fragilidad de los equilibrios internos en un territorio desgarrado por la ambición. Este enfoque histórico no resta espacio a la aventura, sino que la enriquece. Las escenas de acción, batallas navales, asaltos nocturnos, estrategias de guerrilla, se alternan con momentos de intimidad que exploran las motivaciones de los personajes, su sentido de pertenencia y sus dilemas éticos. Pero, más allá del espectáculo, persiste la pregunta fundamental: ¿por qué Sandokan sigue vivo en el imaginario colectivo? Una posible respuesta es que representa la figura del outsider que se rebela contra un orden injusto. Su lucha no nace de un deseo de poder, sino de la defensa de su pueblo y de un código moral propio, ajeno tanto al fanatismo como al oportunismo político. En un mundo que parece oscilar constantemente entre la opresión y la resistencia, Sandokan ofrece un modelo de integridad heroica que todavía seduce. Además, su mitología conserva un atractivo particular porque combina exotismo, romanticismo y una épica de horizontes abiertos. La selva, el mar, las islas misteriosas, todos estos elementos funcionan como metáforas de la libertad. Son espacios donde el héroe puede reinventarse, donde las jerarquías del mundo occidental se disuelven y emerge la posibilidad de una justicia distinta. La nueva serie, consciente de esta herencia simbólica, intenta hablar también al presente. En tiempos de migraciones globales y conflictos identitarios, la historia de un príncipe despojado que encuentra en la rebeldía su única forma de supervivencia adquiere una resonancia inesperada. No se trata solo de nostalgia o de un deseo de revivir una saga legendaria. Es el reconocimiento de que ciertos relatos contienen verdades que trascienden su contexto original. Y así, mientras los espectadores descubren a un Sandokan renovado, la leyenda continúa expandiéndose, confirmando que los héroes verdaderamente universales nunca pertenecen del todo a una época ni a un medio específico. Habitan en la memoria colectiva, listos para renacer cada vez que una generación siente la necesidad de imaginar un gesto de coraje frente a la injusticia. En ese sentido, Sandokan, el tigre indomable, el desterrado que no se rinde, sigue rugiendo.